Todos, soy Felipe y hoy día en la ayudantía vamos a ver en la ayudantía 2 el ejercicio 3 de equilibrio de partículas. Entonces, lo que tenemos aquí es el sistema mostrado en esta parte de acá. En este sistema se tiene una fuerza P y Q. Nos dicen que los cables AB, AC y AD, tanto, se conectan en el punto A, en el cual se aplican las fuerzas externas P y Q. Para el caso en que Q es igual a 0, determina el valor de P si la tensión en el cable AD es de 305 N. Por lo tanto, ¿cómo debemos resolver esto? Para resolver el sistema debemos partir de la base de que el punto A, que es este punto de aquí, debe estar en equilibrio. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en ese punto, vectorial, por lo tanto en cada componente, debe ser igual a 0. Entonces, en ese punto tendremos tres fuerzas. En azul tendremos la fuerza FAD, que me genera el cable AD, tendremos la fuerza FAC, que me genera el cable AC, y tendremos la fuerza FAB, que me genera el cable AB. Por lo tanto, de esa fuerza que tendremos, las denotaremos como FAB, FAC y FAD, con sus correspondientes tensiones o magnitudes, TAB, TAC y TAD. Disculpen esto, TAD. ¿Ya? Entonces, para eso, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en el punto A debe ser igual a 0. Por lo tanto, vectorialmente, FAB, la fuerza, acuérdense, el vector, más FAC más FAD tiene que ser igual, más la fuerza P tiene que ser igual a 0. Vector. Este 0 vector es 0, 0, 0. ¿Ya? En cada componente. Por lo tanto, nosotros sabemos, como siempre, que las fuerzas están definidas por una magnitud y un vector director que debe ser unitario. Esos vectores directores siempre van a ir desde el punto de aplicación de la fuerza hacia adelante, por lo que para eso necesitamos saber los vectores directores. Para saber eso, nosotros sabemos que cada fuerza es un vector, una magnitud por un vector, ¿cierto? Acuérdense, la magnitud escalar y esto es vectorial, vector. Por lo tanto, nosotros debemos encontrar los vectores directores, por ejemplo, RAB. Para saber eso, como siempre, es el punto B menos el punto A. Por lo que ahora pasaremos a escribirlos, cada uno de ellos. Nosotros sabemos que el punto A está a 960 milímetros en el eje X, 240 milímetros en el eje y 0 milímetros en el eje Z. Por lo tanto, mi vector A va a ser 960, 240, 0, todo esto en milímetros, importante las unidades, el punto B, de igual manera, vemos dónde está el punto B, que es este de acá, que está en X, está a 0, en Y está a 0, y en Z está a 380 milímetros. Por lo tanto, el vector B será 0, 0, 380 milímetros. Hacemos lo mismo con el vector C. El vector C está a 0 milímetros en X. Está a 0 milímetros en Y. Y está a menos 320 milímetros en Z. Ojo con el signo. Entonces el vector C es 0, 0, menos 320 milímetros. Y el punto D, tenemos que ver dónde está. Y el punto D está
a 0 en X, a 960 en Y y a menos 220 en Z. Por lo tanto, escribiendo ese punto, nosotros vamos a tener que este vector está ubicado en 0, 960, menos 220. Por lo tanto, ahora podremos escribir los vectores. Entonces el vector RAB será, como siempre, el punto B menos el punto A. Serán 0, 0, 380 y menos 960, 240, 0. Todo esto está en milímetros. Por lo tanto, será menos 960, menos 240, 380 milímetros. Haciendo exactamente lo mismo para el vector RAC, que es PC menos PA, tendremos que ese vector, no lo voy a hacer, pero siguiendo con lo de arriba, van a llegar a menos 960, menos 240, menos 320 milímetros. Y el vector RAD, que es el punto D, menos el punto A, pueden ver que van a llegar a menos 960, 720 y menos 220 milímetros. Por lo tanto, ¿qué viene ahora? Ya tenemos el vector director no unitario. Por lo tanto, debemos normalizarlo. Para poder normalizarlo, debemos encontrar su norma. La norma de un vector, como siempre, por ejemplo, para el vector RAB, es la raíz cuadrada de cada componente del al cuadrado, sumado. Entonces, menos 960 más menos 240 milímetros, igual que la ayudantía anterior, más 380 cada uno de estos términos al cuadrado nos va a dar 1,06 por 10 a la 3 milímetros. 1060 milímetros. Haciendo lo mismo para el vector RAC, llegaremos a que su norma es 1,04 por 10 a la 3. Déjame escribirlo más claro. 1,04, 1,06 por 10 a la 3 milímetros. Y la norma del vector RAD es 1,22 por 10 a la 3 milímetros. Por lo tanto, ya que tenemos la norma, ahora podemos escribir el vector unitario. Los vectores unitarios, como siempre, los definimos con una n de normalizado. Por ejemplo, el vector NAB es el vector RAB dividido por su norma. Por lo tanto, es menos 960, menos 240, menos 320. Entonces esto está en milímetros. Es el vector RAB dividido por su norma. Su norma es 1,06 por 10 a la 3 milímetros. Disculpen, esto es menos 960, menos 240 y 380. Por lo tanto, esto nos da menos 0,91
menos 0.23 y 0.36. Por lo tanto, el vector de la fuerza FAB será la magnitud TAB desconocida por el vector director NAB. Recuerden, esta magnitud es incógnita, todavía no la sabemos. Con los siguientes vectores se hace exactamente lo mismo. Por lo tanto, para el vector NAC tendremos que es el vector RAC dividido en la norma del mismo, normalizamos, quedaría menos 0,92, menos 0.23, 0,31. Por lo tanto, la fuerza AC será la tensión, magnitud, TAC por el vector director NAC, y lo mismo para el vector de la fuerza en D. NAD será el vector RAD normalizado, y eso nos da menos 0.79, 0,59, menos 0.18. Por lo tanto, el vector FAD será igual a TAD por NAD. Recuerden que el vector NAD es vector. Por lo tanto, ya tenemos definidas las tres fuerzas y solo tenemos como incógnitas las tensiones. Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones, como escribimos antes, estará definido por FAB más FAC más FAD más P igual a 0. Esto es lo mismo que escribir, ya que tenemos la notación vectorial, TAB por NAB más TAC por NAC más TAD por NAD más P igual a 0, 0, 0 por cada componente. Entonces, si ahora lo definimos por cada componente, nosotros podremos hacerlo de la siguiente manera. Para el eje X, tendremos que menos 0,91 por TAB, la componente en X del primer vector, menos la componente en X del segundo vector, menos 0,79 por TAD igual a, más P en X tendría que ser igual a 0. Por lo tanto, ¿qué tenemos que recordar del enunciado? Del enunciado nos dijeron que la tensión en el cable AD era igual a 305 newton. Por lo tanto, lo reemplazaremos. TAD. Y nosotros sabemos que la fuerza P solo tiene componentes en el eje X. Por lo tanto, el vector P es de esta forma, ¿cierto? Por lo tanto, reescribiendo lo anterior, vamos a tener, de nuevo, para el eje X, vamos a tener menos 0,91 por TAD menos 0,92 por TAC menos 0,79
por los 305 newton, acuérdense, voy a escribirlo en rojo, 305 newton más P igual 0. Esta será mi ecuación 1 para el eje Y. Lo mismo, pero con las segundas componentes de cada vector. Menos 0,23 TAB menos 0,23 TAC más 0,59 por 305, mejor, 305 newton, y P no tenía componente en 0, más 0, por lo tanto, igual 0. Esta será mi ecuación 2. Y en el eje Z tendremos que 0,36 TAB menos 0,31 TAC más, menos más bien dicho, 0,18 por mis 305 newton. Recuerden que la tensión TAD más la componente en Z de P, por lo tanto 0, igual a 0. Ecuación 3. Por lo tanto, podemos resolver el sistema, ya que tenemos una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas, y tenemos una, dos, tres ecuaciones. Por lo tanto, mismo número de ecuaciones que de incógnitas, se puede resolver el sistema. Para resolverlo, ocuparemos la misma técnica que la vez pasada, que la ayudantía pasada. Por lo tanto, noten que la ecuación 2 más, queremos hacer, más bien dicho, queremos hacer despejar algunas de las cosas. Entonces, vamos a ocupar la ecuación 2 y la ecuación 3. Si se fijan, estas dos ecuaciones tienen a TAB y TAC, ambas. Por lo tanto, si tomamos la ecuación 2, que es esta, y la sumamos con la ecuación 3, dividida por ecuación 3, dividida por 0,36, pero multiplicada por 0,23, ¿de dónde saco esos términos? De acá. 0,23 y 0,36. Fíjense que si multiplico la ecuación Z, la divido por 0,36, quiero decir, y la multiplico por 0,23, me quedará 0,23 por TAB, que es el mismo término que tengo arriba. Por lo tanto, al sumar las dos ecuaciones, desaparecerá TAB. Hagamos eso. Por lo tanto, sumando estas dos ecuaciones, tendremos que menos 0,23 TAB, paréntesis, TAB, menos 0,23 TAC más 0,59 por 305 más el término mágico 0,23, 0,36 por mi otra ecuación 0,36, voy a poner esto, 0,36 TAB menos 0,31 TAC menos 0,18 por 305 igual a 0. Por lo tanto, si se dan cuenta, con este término se nos va esto. Por lo que escribimos. ¿Qué es lo que queda? Nos queda menos 0,23 TAB menos 0,23 TAC más
179,95 tiene que ser, más 0,23 TAB menos 0,2 TAC menos 35,08 igual 0. Por lo tanto, 0,23 TAB con más 0,23 TAB y nos queda solo TAC como incógnita. Por lo tanto, despejando, tendremos que TAC por menos 0,23 menos 0,2 más 179,95 menos 35,08 igual a 0. Por lo tanto, TAC es igual a 336,91. Ahora sí, las unidades con las que estamos trabajando, newtons. Ya tenemos TAC. Por lo tanto, volvemos a reemplazar la ecuación 3. Si nosotros recordamos, la ecuación 3 era la sumatoria de fuerzas en el eje Z. Tenemos 0,36 por TAB menos 0,31 por TAC menos 0,18 por la tensión AD, que era 305 newtons, igual 0. Pero ya sabemos cuánto vale TAC. Por lo tanto, 0,36 TAB menos 0,31 por 336,91 menos 0,18 por 305 igual a 0. Por lo tanto, TAB vale 442,61 newton. Ya tenemos todas las incógnitas para despejar P. Tenemos TAC, TAB y TAD. Por lo tanto, volvemos a la ecuación 1, o cualquiera que tenga P, y escribimos. ¿Se recuerdan la ecuación 1? Se la voy a volver a escribir. Es 0,91 por TAB menos 0,92 por TAC menos 0,69 por 305 newtons más P igual a 0. ¿Pero qué pasa? Sabemos cuánto es TAB, sabemos cuánto es TAC, ya sabíamos cuánto era TAD por enunciado, por lo tanto, solo nos queda saber cuánto vale P y lo podemos despejar. Escribiendo según las cosas anteriores, tendremos 0,91 por 442,61 newtons. Importante acordarse siempre la unidad de medida. Menos 0,92 por 336,91 newtons menos 0,79 por 305 newton más P igual a 0. Por lo tanto, pasamos para el otro lado y quedamos que P es igual a 953,69 newtons. Por lo tanto, encontramos cuál es el valor de P.